Buenas noches. El presente video trata de responder a las preguntas: ¿qué es la modernidad? Sus causas, sus características, y responder sobre los principales elementos que contienen las principales teorías o creencias filosóficas de la filosofía moderna en la época comprendida durante los siglos XVII y XVIII en Europa. Antes de comenzar a definir el concepto de modernidad, es importante decir que a través de nuestra educación primaria, media y superior, siempre se nos ha enseñado una historiografía dominante con unas ideas eurocéntricas, como si la única fuente de conocimiento fuera Europa. Este ha sido un concepto de hegemonía del conocimiento que pretende situar a los europeos como la fuente del saber, desconociendo todos los aportes que otras culturas y territorios han puesto en contribución a la formación de lo que llamamos modernidad. Esta visión eurocentrista desconoce los aportes de las culturas orientales de Asia, de África y de América. Es importante superar esta mirada tradicional y tratar de reevaluar la historia de la filosofía. La modernidad europea, porque aquí se trata no de la historia universal, esta es la historia de Occidente. Por eso, cuando hablemos de modernidad, nos vamos a referir a la modernidad de Europa, si es que no se considera dentro de la modernidad los aportes de otros pueblos y naciones. La modernidad europea surge con un cambio en la cosmovisión. Se cambian las ideas que se tenían en la Edad Media por una nueva cosmovisión donde el hombre se convierte en el eje de la reflexión filosófica. Se deja el teocentrismo y se reemplaza por el antropocentrismo a partir de las ideas de ese periodo denominado Renacimiento, que ocurre desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XVI, especialmente en Italia. Otra causa de esa modernidad es el descubrimiento de América, de Abya Yala, como se llama en América en lengua indígena de los cunas de Panamá o Colombia, que posteriormente se renombró como América. La Reforma Protestante, ocurrida en el siglo XVI, la Revolución Francesa, y todo este contexto lleva a la caída de la monarquía, el establecimiento de un nuevo régimen, el surgimiento del Estado como forma de gobierno, la pérdida del poder eclesiástico, el surgimiento de la Ilustración durante principios del siglo XVIII a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y como dice Kant, esta modernidad está marcada por la salida del hombre de la minoría de edad, siendo Hegel el principal representante de esta modernidad, donde sus teorías crean la idea de la subjetividad como principio rector de las reflexiones filosóficas, a través de sus escritos de lecciones sobre la historia de la filosofía. Esta modernidad redefine los principios morales que ya no se rigen por los dogmas de las grandes religiones monoteístas, de las tres grandes religiones, sino que comienza a construirse una moralidad a partir de la libertad
subjetiva del ser humano. Esto es uno de los grandes atributos de la modernidad y es el reconocimiento de la libertad en todas sus dimensiones. Si bien Europa cree que la modernidad es exclusivamente un producto europeo, hay que recordar que la modernidad surge en razón al descubrimiento de América, que aporta una serie de recursos de capital que le permite a Europa situarse a la cabeza del mundo a través primero del mercantilismo. Y este mercantilismo hace que se reemplace el Atlántico, el Mediterráneo, el Atlántico reemplaza al Mediterráneo, se vuelve el eje del comercio. Y ese comercio, esas riquezas, hacen que Europa se sitúe, como dije anteriormente, a la cabeza del mundo. Y se crea desde ese momento una estructura de poder capitalista que se mantiene hasta hoy en día. Y nos han vendido esa idea de que el saber proviene de Europa y esa es la normalidad de las cosas. Con este proceso, Inglaterra reemplaza a España en el poder mundial y este poder lo ostenta el Imperio Británico hasta finales de 1945. Es importante que en esta formación filosófica de lo que es la modernidad nos remitamos a otros fuentes y textos de consulta distintos o exclusivos, o no solamente exclusivos a los que dan las guías del curso, sino recurrir a escritores y autores de otras miradas filosóficas diferentes, como por ejemplo Michael Onfray, Santiago Castro Gómez y Enrique Dussel, por nombrar algunos de ellos. Ahora bien, durante los siglos XVII y XVIII se desarrollan en Europa tres corrientes filosóficas importantes. La primera de ellas el racionalismo, después el empirismo y finalmente el idealismo. El racionalismo surge con Descartes. Estos filósofos piensan que la razón está por encima de la fe. Se sale de la Edad Media, donde Dios era el centro de todo, y aquí, cuando el hombre se convierte en el eje de las reflexiones filosóficas, la razón se impone sobre la fe y el conocimiento se adquiere solamente a través del uso de la razón. Esto es muy importante porque el hombre se convierte en una persona capaz de interpretar el mundo a través de la razón. Los racionalistas tenían la idea de que en la mente del hombre nosotros nacemos ya con unas ideas innatas, traemos ya de por sí unas ideas y niegan que la experiencia sensible sea válida como proceso de conocimiento porque los sentidos nos pueden engañar. Sin embargo, el racionalismo abre las puertas a los primeros pasos hacia la ciencia. Como autores importantes o pensadores de esta corriente filosóficas, como ya mencioné, están Descartes, también está Baruch Spinoza y Leibniz y Malebranche, entre otros. Posteriormente al racionalismo, que principalmente se da en la parte continental europea, surge un modo de pensar que se ha denominado el empirismo y se origina principalmente en las Islas Británicas y por eso se le llama el empirismo inglés. Aquí los empiristas son la némesis del racionalismo, es decir, los antagonistas del racionalismo en el sentido de que los empiristas dicen que la base de la construcción del conocimiento parte de la experiencia sensible. Y a diferencia de los racionalistas, niegan la existencia de ideas innatas y piensan que el hombre
viene al mundo como en su mente como una tabula rasa, limpia, para escribir sobre ella todos los conocimientos que se adquieran a través de la experiencia sensible, a través de los sentidos. Dentro de estos filósofos empiristas se encuentra David Hume, Berkeley, Bacon, Locke y Hobbes. Unos años después surgen unas ideas predominantemente en la Alemania que son el idealismo, y se llama precisamente por esto el idealismo alemán, con una figura preponderante entre ellos que es Immanuel Kant. Pero en general los idealistas lo que piensan es que el centro de los fundamentos del conocimiento y del ser es la idea, y que aunque el hombre capta cosas por los sentidos, estas sensaciones son procesadas por la mente en un proceso de pensamiento con el uso de la conciencia, convirtiendo de esta manera esas ideas en fenómenos, que es lo que podemos captar de los objetos, pero que en el fondo hay una esencia que la denominan el neúmeno, que es la esencia o el espíritu de las cosas, que es incognoscible y que escapa a nuestro conocimiento o a nuestra capacidad mental para conocerlo y comprenderlo. En este grupo de filósofos se destacan Kant, Fichte, Schelling y Hegel como principales exponentes del idealismo alemán. Para cerrar el video, es importante pensar en una forma distinta de entender la historiografía que nos ha dominado, la cual mantiene esas estructuras dominantes de poder que hasta ahora siguen permanentes en el imaginario de los habitantes de nuestra región, de nuestra América, creyendo siempre que la única forma de conocimiento viene desde Europa, y desconocemos toda la riqueza de la filosofía de otros pueblos, de la filosofía ancestral, de nuestros aportes de los africanos, de nuestros aborígenes, y no hay que desconocer que ellos también hicieron un aporte a la modernidad que hoy nos vende Europa. Muchas gracias.